Bueno, buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos. Espero que estén bien. Los que recibieron su charla de su desempeño el día sábado, pues espero que lo hayan aprovechado. Hay algunos que no llegaron y no habían avisado. ¿Se acuerdan de que a los que no avisan con tiempo, pues ya no se les invita a este tipo de charla? Bueno, entonces en general, ya para terminar, dar por terminado lo del primer parcial, que ya está cerca el segundo, ¿verdad? El 19 de abril es el segundo, una semana después de Semana Santa. Entonces, por favor, ahí les recomiendo de que estudien nomenclatura, porque va a volver a ser evaluado debido a la mala eh, el mal desempeño que tuvieron en esa área, ¿sí? O sea que lo que se va a preguntar es de estructura a nombre, otra vez. En él va a ser una de las preguntas, además de los temas nuevos que hemos estado viendo. Entonces, por favor, también, como se los he dicho a todos los que han recibido la cita, han ido a la cita, pues tienen que esforzarse en el laboratorio debido a que son 20 puntos, que es una cantidad de puntos bastante elevada, que puede ser la clave para que puedan ganar el curso, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, necesito que se esfuercen más, ¿verdad? Noté mucha copia, ¿verdad? Ahorita que estuve analizando, estuve viendo las citas, vi que también en el temario número 4 se copiaron un montón porque tenían más de una. Es cuando es una o dos respuestas iguales, pues dice es casualidad. Pero ya cuando ustedes miran que la mayoría de lo que es el temario tienen eso, pues ya ustedes, pues en lugar de ser positivos con lo virtual, pues utilizan lo negativo, ¿verdad? Entonces, por favor, la próxima vez, si yo noto tres respuestas iguales en dos personas, de una vez les voy a bajar 10 puntos. Entonces, por favor, tengan cuidado con eso, porque desgraciadamente a veces lo que copian está mal. Entonces, de balde les sale, ¿verdad? Entonces, por favor, no piensen que uno es tonto o no se fija esas cosas, pero realmente no es correcto, ¿verdad? Y en ese sentido quiero felicitar a los que están repitiendo, que con ellos se dio menos el caso, ¿verdad? Son más los casos con los que son nuevos, ¿verdad? Eso es penoso y realmente está contra toda ética y contra toda buena costumbre, ¿verdad? Entonces, si ustedes no saben, son ustedes, ¿verdad? No estar uno copiándose ni estar pidiendo información, ¿verdad, jóvenes? Porque realmente a la hora de que ustedes estén trabajando, pues la responsabilidad es suya y nadie más, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a responder por sus cosas, ¿verdad? Ya sea que sepan o no sepan, jóvenes, debe ser uno coherente con eso, pues, o sea, uno no lo sabe todo, pero uno debe estar consciente de que por eso hay que mejorar. Entonces, por favor, ahí les recomiendo que la próxima vez les voy a bajar esos puntos si yo noto que tienen tres, por lo menos tres iguales. La otra cosa es de que ahora sí ya no voy a perdonar lo del mal nombre. Si ustedes ponen mal nombre, 5 puntos menos. A los que tengan el bono, pues ya saben que el bono de puntualidad es de 5 puntos también. Algunos tenían haber perdido el bono porque tenían malo el nombre del archivo y tenían el bono, o sea que 5 más 5, menos 5 más 5, menos 5 más 5 sería 0. Entonces la próxima vez no voy a hacer tan. Además, por ejemplo, en lo que es la variante 4, donde fue que denoté en la revisión que tuve, muchos no pusieron numeración a la cadena. Y lo que decía ahí era que no les iba a calificar yo eso si no ponían. Pues teniendo un poco de deferencia a ustedes, lo califiqué y ni les bajé puntos. Pero realmente hay que cumplir con lo que se pide. Si no se cumple, pues no se recibe, ¿verdad? O sea, ustedes creen que uno aquí en la universidad tiene la obligación de estarles aguantando todos sus errores, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Por eso es de que ustedes están aprendiendo y tienen que aprender a proceder según las indicaciones. En las actuales
desarrollo de la industria en Guatemala, pues casi todas las empresas están normalizadas ISO, y eso implica que ustedes deben llevar al pie de la letra o al pie del procedimiento las cosas en el laboratorio, en la planta piloto. Si ustedes no la cumplen, pues ustedes van a recibir lo que es una amonestación, ¿verdad? Dependiendo del tipo de falta que tengan, ¿verdad? Entonces eso puede causar problemas muy serios a las empresas si ustedes no cumplen con lo que dice en los procedimientos. Entonces, por favor, deben aprender a seguir procedimientos. Si tienen dudas, pues pueden preguntar, pero no hacer lo que se les da la gana, ¿verdad? Entonces, por favor, ya la próxima vez ya no se va a tolerar esas cosas, y después no vayan a estar ustedes quejándose ni diciendo nada, porque al final de cuentas ya les tuve misericordia el primer parcial, pero ya el segundo y el final no, ¿verdad? ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Está claro o no? Está claro. Bueno, entonces por favor, eso espero que tengan en la próximo parcial, ¿verdad? El nombre como debe ser. Afortunadamente, bueno, solo una persona falló con eso, que ni siquiera viene a la clase, ¿verdad? Que no entregó en el formato, que entregó en el formato pero no se podía bajar, ¿verdad? Y yo me di cuenta hasta el final de que cuando lo quise abrir no abrió, ¿verdad? Entonces de ahí me mandó en Word, y entonces realmente pues así yo no puedo estar dando esas vueltas, ¿verdad? Yo tengo que tener el examen bien como se pidió. Bueno, entonces vamos a seguir pues, jóvenes, que nos queda un camino largo todavía. Entonces lo último que vimos pues fue lo que es el impedimento estérico. Hasta ahí va a entrar en lo que es, hasta esta slide va a entrar en el examen, en la comprobación de esta semana. Entonces aquí podemos ver, según lo que ya vimos, los conocimientos del último día. A ver, Andrea, ¿cuál de estos reaccionaría más rápido? ¿Cuál de el 1, 2, 3, 4 o 5? ¿Cuál reaccionaría más rápido? El 1. El 1, ¿por qué, Andrea? Bueno, a ver, Daniela, ¿está de acuerdo con lo que dijo Andrea o no? ¿Y por qué es que es el 1 entonces? Porque ya no me contestó Andrea. Bueno, a ver, ¿sabe o no sabe Daniela? Si no sabe, diga, no sé, pues si yo le pregunto a otra persona, pues, o Andrea, pues no contestan, lo dejan a uno en el aire. A ver, Daris, ¿qué dice usted? ¿Por qué será que es en efecto el primero? ¿Pero por qué? ¿Por qué qué? Porque tiene un sustituyente. ¿Y los otros cuántos tiene? Tienen más, ¿verdad? Entonces, miren, pues, en este, el centro de reacción es el enlace carbono-cloro. Acá tiene un metilo, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, un butilo, aquí tiene, a este carbono tiene 2 sustituyentes, aquí tiene 3 sustituyentes, o sea que este es el que más difícil reacciona. Bueno, entonces ahora, en este, a ver, Elisa, ¿cuál es el que más fácilmente va a reaccionar? O más difícil, perdón. 1, 2, 3, 4 o 5. El 5. ¿Por qué? Porque tiene más sustituyentes. Ok, porque tiene más sustituyentes en el carbono que está formando el enlace que va a reaccionar, ¿verdad? Esas son las cosas que ustedes deben entender, ¿verdad? Entonces, el menos reactivo sería este último y el más reactivo sería el primero. Se dan cuenta que en este no tiene sustituyentes, solo tiene hidrógenos. Aquí tiene un etilo, aquí tiene un butilo, aquí tiene un metilo y un butilo, y aquí tiene 2 metilos. Entonces, quiere decir que eso significa el impedimento estérico. Vamos con un tercer efecto, que es el efecto inductivo.
A ver, léame por favor, Fátima. Está desayunando. A ver, Gerardo. Efecto evolutivo es provocado por las diferencias de negatividad, cargas sociales y conformadas en los extremos que se suben en el rebote. Bueno, entonces vamos a ver ahorita un efecto importante. A ver, Helen, léame por favor. Cualquier grupo que sustituya un hidrógeno de una carga cambiará las características del compuesto en general y la electronegatividad del átomo al mayor que la del carbono. En el mundo de electrones y de electronegatividad es menor que el carbono de electrones. Entonces, quiere decir de que dependiendo que esté unido al carbono que está en el centro de reacción, que eso es lo que debo entender, me va a afectar a este carbono. Entonces, dependiendo del átomo que esté unido a ese carbono del enlace que va a estar reaccionando, pues ya sea si el átomo tiene mayor electronegatividad, va a polarizar el enlace. Y si el átomo es menos electronegativo, pues entonces no lo va a polarizar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahorita eso. A ver, léame, Jeremy, por favor. Efecto evolutivo positivo. El grupo o átomo da electrones al carbono. Este efecto estabilizará cargas positivas y desestabilizará cargas negativas. Entonces, normalmente los centros de reacción, ya sea que tengan cargas formales o parciales, positivas o negativas, entonces el efecto que va a tener un efecto positivo sería que este va a estabilizar cargas positivas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este compuesto va a estar dando carga negativa, ¿verdad? Porque la carga negativa estabilizaría a una carga positiva. Bueno, entonces ojo con eso. Entonces acá tenemos el orden creciente de estabilidad a un carbocatión. Entonces podemos ver nosotros que el carbocatión que no está sustituido, se dan cuenta que los hidrógenos, como son menos electronegativos que el carbono, pero la diferencia es poca, pues pueden estabilizar bastante poco, ¿verdad? Pero miren ahora el metilo. Cuando ustedes tienen un metilo, este grupo puede dar carga negativa, por lo cual quiere decir de que van a estabilizar esa carga positiva. Pero ¿qué significa que esté dando carga? Quiere decir de que la carga positiva él la está repartiendo dentro de los hidrógenos. Eso es lo que está pasando y lo vamos a ver posteriormente. Bueno, ahora cuando es secundario, como tiene dos grupos metilos, estabilizan más la carga positiva. Y cuando tiene tres grupos metilos que están donando carga, lo hace muchísimo más estable. Y ahí es la explicación de lo que es la estabilidad de los carbocationes terciarios. Pero sigamos. A ver, léame por favor, José Sebastián. Si se dieron cuenta, se representa como una flecha que va hacia el carbono. Esto implica que el grupo o átomo de electrones al carbono está unido. Ok, entonces en este caso se dan cuenta que la flecha roja va hacia el carbono. Eso significa que el grupo está dando carga. ¿Carga qué? Negativa siempre, jóvenes, es la que se mueve. Bueno, entonces vamos a ver el anterior ordenamiento y vamos a explicar con más detalle esto. Entonces, a ver, léame Juan Alexander, por favor. Tiene mayor electronegatividad del carbono, por lo que atraerá la carga del hidrógeno. Como la diferencia es pequeña, el efecto es pequeño también. Entonces, miremos. Entonces, fíjese pues, en el caso del metilo, se dan cuenta que los hidrógenos pueden dar carga al carbono porque son menos electronegativos, pero lo que pueden dar de carga es poco, por lo cual estabilizan poco al metilo, perdón, al carbocatión. Bueno, a ver, léame por favor, Carla Sánchez. En el caso cuando sustituimos un hidrógeno por un metilo, ¿qué pasa? Observemos. Entonces ahora miremos qué es lo que pasa cuando tiene un metilo. Entonces miren pues, en este caso
el metilo está extrayendo carga de los hidrógenos, ¿verdad? O sea que lo está haciendo un poquito más negativo al carbono. Y este, a su vez, está donando la carga al carbocatión, ¿verdad? Porque este es el carbono que está más necesitado porque tiene una carga positiva. Entonces se dan cuenta que aquí, ¿qué es lo que está pasando? Esta carga positiva está siendo dividida entre los hidrógenos. Y por eso esta carga es más estable, porque estaría dividido entre este carbono, los hidrógenos. Entonces se dan cuenta que están implicados 1, 2, 3, 4, 5 átomos, ¿verdad? Entonces podemos ver que entre más átomos esté dividida la carga, va a ser más estable, porque en lugar de tenerla solo 1, lo tiene 5. No sé si queda claro el concepto, jóvenes. ¿O hay alguna duda? A ver, léame Kevin Alejandro. Como el hilo tiene 3 hidrógenos, los mismos le darán carga al carbono y al sumar los vectores me dan un vector más grande, por lo cual la magnitud de donación de la carga es mayor que un hidrógeno solo. Ok, entonces se dan cuenta que en el anterior solo teníamos hidrógeno. Entonces aquí este grupo metilo está donando más carga al carbocatión, por lo cual lo está estabilizando más. Bueno, entonces, a ver, léame Lilian, por favor. En cuanto más hidrógeno sustituyamos por metilo, más se estabilizará la carga positiva, y de ahí el ordenamiento anterior. Ok, entonces si nosotros tenemos, en lugar de tener 1, tenemos 3, pues va a ser un carbono terciario, y por lo cual va a ser muchísimo más estable entre más sustituyentes tenga. Bueno, entonces ahí está la explicación de por qué el carbocatión más sustituido, o sea el terciario, es el más estable. Por supuesto, ahí estamos asumiendo de que solo cuando decimos terciario, solo tenga metilos, ¿verdad? O carbonos hidrógenos, porque puede pasar otra cosa, que en lugar de tener hidrógenos tenga halógenos. Y en ese caso los halógenos, en lugar de dar carga, quitan. Entonces sería el efecto contrario. Bueno, vamos a estudiar ahora el efecto contrario. A ver, léame por favor, María de Fátima. Efecto inductivo negativo. El grupo átomo atrae o quita electrones al carbono. Este efecto estabiliza cargas negativas y desestabiliza cargas positivas. Entonces se dan cuenta que aquí, en lugar de dar carga, quita carga. Entonces se dan cuenta que es el efecto contrario. Entonces, por ejemplo, acá, miren, ahora en lugar de tener hidrógenos, tiene cloros. Y los cloros son más electronegativos que el carbono. Entonces aquí lo que van a estar es, en lugar de dando, quitando. Entonces ahora podemos ver que cuando tenemos nosotros tricloruro de metilo, ¿verdad? Conforme va aumentando la cantidad, se va haciendo más inestable, ¿verdad? Porque en lugar de compartir esta carga positiva, la están aumentando, ¿verdad? Cada sustituyente que ustedes van metiendo va aumentando la carga positiva, por lo cual va siendo más inestable, ¿verdad? Acá tenemos el ejemplo ya extremo, en el que no es carbono, no, que es cloro lo que está directamente unido al carbocatión. Entonces aquí el efecto no es un efecto directo, por lo cual este carbocatión va a ser muy inestable, ¿verdad? Muchísimo más inestable que los anteriores. Entonces se dan cuenta que aquí en este caso el más estable sería este. ¿Por qué? Porque aquí por lo menos los hidrógenos dan algo, pero todos los demás están quitando, por lo cual están aumentando más la carga positiva, y eso causa que la estabilidad disminuye. No sé si está claro eso, jóvenes, o hay alguna duda. Entonces, sigamos leyendo. A ver, lea Marjorie. Si se dieron cuenta, se representa por una flecha que va desde el carbono. Esto implica que el grupo o átomo quita o atrae electrones del carbono que está unido. Ok. Bueno, entonces se dan cuenta que es muy importante entender los efectos de dar o quitar carga.
Bueno, entonces vamos a seguir. A ver, léame por favor, Michelle Alejandra. En el caso de los hidrógenos se estabiliza un poco la carga positiva porque dan un poco de carga negativa o electrones al carbono positivo. Debido a que son menos electronegativos que el carbono, ¿ok? Bueno, ahora léame Nehemías, por favor. Pero en el caso del triclorometilo ocurre lo contrario a lo observado en el anterior caso. Pues aquí tenemos cloros que son más electronegativos que el carbono y provocarían una atracción de carga a cada cloro. Dan unos efectos resultantes más grandes, pero ahora en atracción de electrones, haciéndonos más inestable la carga positiva del carbocation. Entonces ahora se dan cuenta que el efecto es contrario. Miren ahora las flechas que están hacia el cloruro de metilo. ¿Por qué? Porque acá el enlace cloro-carbono está polarizado, pero el carbono tiene una carga positiva. Entonces se dan cuenta que esto lo que está haciendo es que está aumentando la carga positiva, por lo cual lo está desestabilizando más. A pesar de que es un carbono terciario, ¿se dan cuenta? Aquí es secundario, ¿verdad? A pesar de que sea carbono, pero en este caso, debido a los átomos que está unido, está desestabilizando porque está trayendo carga. Por supuesto, si fuera una carga negativa es al contrario. Si fuera una carga negativa, este compuesto lo estabilizaría. Acuérdense que las cargas positivas y negativas actúan al contrario. Bueno, ahora, a ver, léame Robinson, por favor. ¿Qué pasa cuando el cloruro está unido directamente al carbono que tiene la carga positiva? Entonces, si el cloro está directamente unido, ¿qué pasa? Pues el efecto es directo, ¿verdad? A ver, léame Zuleni, por favor. El efecto de atracción es mucho mayor, pues el átomo más electronegativo, cloro, está unido directamente al carbono. Ok, entonces aquí el efecto es directo, no a través de un carbono. Entonces la atracción del cloro es muchísimo mayor, por lo cual la desestabilización es mayor. Bueno, entonces ahora léame por favor William. ¿Qué pasaría si en vez de 3 cloros fueran solamente 2? Entonces, miren pues, ahora acá yo en lugar de tener 3 cloros, ahora tengo 2. ¿Qué pasaría, William? ¿Sería más estable o menos estable que el que tiene 3? ¿Qué dice usted? Yo pienso que sería más bueno, más estable, ¿Por qué? porque tiene 3 cloros y se divide más la... Bueno, ¿cuál es el que sería más estable? ¿El que tiene 3 o el que tiene 2? Porque es el que está puesto ahí en la presentación. ¿Cuál sería más estable? ¿El que tiene 2 o el que tiene 3? El que tiene 3. Fíjese pues, los cloros que están haciendo, ¿están estabilizando o están desestabilizando la carga positiva, William? Están desestabilizando. Bueno, entonces lo que me dijo es verdad o es mentira, o es incorrecto. Incorrecto, sería la más inestable. Ok, entonces cuando tiene 3 cloros es más inestable porque tiene 3 que están jalando carga. En cambio, cuando tiene 2 son menos. ¿Ok? ¿Le quedó claro, William? Sí, claro. Ok, bueno, entonces este sería menos inestable o más estable porque tiene menos átomos que están atrayendo carga. Bueno, entonces todo depende de qué carga estén ustedes analizando, jóvenes. Eso es la primera. La primera cosa que ustedes tienen que determinar es qué carga. Entonces ustedes saben de que si es una carga positiva va a estabilizar todo lo que le dé carga a eso. Todo carga negativa, ¿verdad? Entonces, y todo lo que lo va a inestabilizar va a ser todo lo que le quite carga negativa. Y la carga negativa es al contrario. La carga negativa va a estabilizar todo lo que le dé carga y lo va a inestabilizar todo lo que le quite carga. Entonces,
¿Qué pasaría si en lugar de ser cloro fueran 3 flúors? A ver, Anthony, ¿qué dice usted? ¿Sería más estable o sería menos estable? Mi criterio sería más estable. A ver, Andrea, ¿está de acuerdo con lo que dice Anthony? No, es más inestable. Ok, en este caso el flúor es más electronegativo, entonces quiere decir de que jala más carga, por lo cual lo hace más inestable. Por supuesto, una carga positiva, ¿verdad? Entonces, el que tiene 3 flúor es más inestable que el que tiene 3 cloros. Entonces ahí tendríamos que estar hablando de la electronegatividad. A ver, Daniela Nicole. A ver, Daris. Sería más inestable que vocación debido a que el flúor es más electronegativo que el cloro. Bueno, entonces se dan cuenta que todos los conceptos que hemos estado viendo a través del curso los tienen que saber para poder entender y poder explicar lo que les estoy preguntando. Bueno, a ver, léame por favor Elisa María. En resumen, el efecto inductivo es influenciado Léame la primera por favor. por el tipo de carga que sea la que se afecte, más o menos. O sea que lo primero que tengo que determinar es qué carga es la que me está afectando, si es positiva o si es negativa. Primera cosa. A ver, léame por favor Fátima. Bueno, En resumen, el efecto inductivo es influenciado. no, vamos por la 2. Vamos por la 2. Por la distancia al centro que afecta. Ok, entonces esto también se ve afectado por la distancia. A mayor distancia afecta menos. A menor distancia afecta más. A ver, léame Gabriela Alejandra. Por la cantidad de átomos que afectan al centro. O sea, no es lo mismo que afecte un átomo a que afecten 2 o a que afecten 3, ¿verdad? Entonces también tiene que ver, fíjense pues, primero qué tipo, segundo la distancia y tercero la cantidad. Y vamos a ver una cuarta todavía. A ver, léame por favor Gerardo. Por la electronegatividad del átomo que afecta al centro. Ok, no es lo mismo que sea un flúor a que sea un cloro o a que sea un bromo. Porque en este caso el flúor es más electronegativo que el cloro y el cloro es más electronegativo que el bromo y el bromo es más electronegativo que el yodo. Entonces la forma o el factor es menor entre menos electronegativo sea. Bueno, entonces, aquí les pregunto esto para que a ver si lo pueden entender, pues, ¿verdad? A ver, léame por favor Guido. ¿Qué pasaría si en lugar de carga positiva sea una carbocation o una carga negativa? Carbonio. ¿Qué pasaría con todo lo que vimos anteriormente, Guido? ¿Sería igual? ¿Sería diferente? ¿O no afecta? Sería más inestable. No, eso más inestable no me responde la pregunta. A ver, Helen. ¿Sería igual? ¿Sería al contrario? ¿No afecta? No sé. A ver, Jeremy. No lo sé, licencia. A ver, ¿quién sabe? Sería como invertir todo lo que sería todo lo contrario. Sería todo lo contrario, porque como es una carga negativa, sería al contrario los efectos, ¿verdad? Porque quiere decir que las cargas negativas, ¿qué es lo que lo hace más inestable? Alguien que da electrones. ¿Y qué es lo que lo hace más estable? Alguien que quita electrones. ¿Ok? Porque son signos contrarios, jóvenes. Entonces, si ustedes entienden bien carbocationes, pues tienen que entender bien carbaniones, que sería lo contrario. Bueno, a ver, léame por favor José Sebastián. Los ordenamientos serían a la inversa. Los donadores serían inestabilizadores y los factores serían estabilizadores. Bueno, porque es carga contraria.
A ver, léame, Juan Alexander. Es importante saber qué tipo de grupo es el que afecta al centro de reacción y la carga que estamos afectando. Eso es lo principal para poder hacer lo que es el análisis. Bueno, vamos a ver algunos grupos atractores. Acá tenemos, miren, grupos atractores y donadores. Vamos a ver donadores. Acá tenemos el metilo. El metilo es donador, pero el etilo es más donador o es más grande la donación porque tiene, en lugar de tener 3 hidrógenos, tiene un metilo. El isopropilo es mayor donador que el etilo porque en lugar de tener un metilo tiene 2. Y el terbutilo sería el que más da porque tiene 3 metilos. O sea que se dan cuenta que aquí tiene 3 hidrógenos, acá tiene 5 hidrógenos, acá tiene 7 hidrógenos y acá tiene 9 hidrógenos, ¿verdad? Entonces los que están soportando la carga positiva al final son los hidrógenos. Acá tenemos atractores de electrones, tenemos al flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el oxígeno en forma de OH, en forma de OR, el nitrógeno. ¿Se acuerdan que aquí son atractores porque son más electronegativos que el carbono? Tenemos el carbonilo. Se dan cuenta que aquí el carbono no es más electronegativo que el carbono, pero este enlace, carbono doble enlace, está polarizado. Y se dan cuenta que acá tiene una carga positiva, por lo cual este carbono va a atraer. Eso mismo pasa con todos los carbonilos, con el aldehído, con la cetona, con el ácido carboxílico, con el éster, con lo que es la imina y con el nitrilo. ¿Verdad? Tenemos también otro que es el nitro. Se dan cuenta que el nitrógeno está cargado positivamente, por lo cual este va a ser un atractor fuerte porque es una carga formal. Se dan cuenta que todas las demás son cargas parciales y acá es únicamente por electronegatividades. Acá cuando tenemos un nitrógeno cuaternario, se dan cuenta que el nitrógeno tiene carga positiva, por lo cual también va a ser un atractor fuerte. Entonces todos estos que están acá pues son menos fuertes que el nitro y que la sal cuaternaria, porque estas son cargas formales, en cambio estas son parciales, y en las primeras son electronegatividad. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Esto sería como un complemento de lo que estamos viendo de esto de las cargas, para ver si los desestabiliza o lo estabiliza. Los desestabiliza. Sí, porque aquí estamos hablando de los grupos que están sustituyendo al carbono, ¿verdad? Y estos pueden ser los grupos que sustituyan al carbono, ¿ya? Bueno, vamos a ver ahora aquí la aplicación de inducción en compuestos orgánicos. Miren pues, en este caso tenemos un ácido carboxílico más agua. Se dan cuenta de que es un ácido débil y entonces el ácido carboxílico protona al agua y me da hidrógeno. Pero miren, acá podemos ver el efecto importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren pues, acá quiere decir, nosotros analizamos esta reacción, quiere decir que entre más estable sea la base conjugada, más ácido va a ser. O sea que quiere decir de que entre esta base conjugada sea más estable, más ácido va a ser. Bueno, entonces vamos a analizar eso. Entonces miren acá qué es lo que pasa. Se dan cuenta que qué carga estoy estabilizando. A ver, Carla Sánchez, ¿qué carga estoy estabilizando con esta base conjugada? ¿Positiva o negativa? Positiva. Esta carga es positiva, dice usted. Negativa. Bueno, entonces hay que fijarse. Primera cosa, cuando usted dice base, no puede ser que tenga una carga positiva. Lo que tiene carga positiva son los ácidos. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que va a estabilizar Kevin a una carga negativa? ¿Alguien que le dé carga o alguien que le quite? ¿Kevin? Alguien que le quite. Alguien que le quite. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Acá tenemos estas dos bases conjugadas. Se da cuenta que aquí tengo el carbono con 3 cloros y aquí tengo el carbono con 3 hidrógenos. Entonces, a ver, Lilian, Adriana, ¿cuál de estos dos sería más estable
¿El con cloro o con el hidrógeno? ¿Con cloro? Con cloro, porque dijimos que lo que estabiliza esta carga negativa es alguien que atraiga. Entonces acá el vector de atracción es atracción, no es donación, por lo cual van a estar estabilizando, el vector va hacia allá. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que este ácido es más ácido que este. O sea, este sería el tricloroacético y este sería el acético. ¿Se dan cuenta cómo el efecto inductivo afecta ya una propiedad química? Entonces, en este caso, estamos viendo que los cloros atraen, en cambio los hidrógenos tendrían que dar, ¿va, jóvenes? Como habíamos visto anterior, y la flecha iría hacia el carbono. Pero si tiene carga negativa y le agregamos más carga negativa, pues lo inestabilizamos. ¿No sé si quedó claro eso, jóvenes? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de ser tricloroacético fuera trifluoracético? A ver, María de Fátima, si fuera trifluoracético, ¿sería más ácido o sería menos ácido que el tricloroacético? María de Fátima. ¿Me podría repetir, licenciado, que se me trabó hasta ahorita? ¿Qué pasaría si en lugar de ser tricloroacético fuera trifluoracético? ¿Sería más ácido o sería menos ácido? Más ácido. Tendría que ser más ácido porque el flúor es más electronegativo que el cloro. Perfecto. A ver, Michelle, ¿qué pasaría si en lugar de ser tricloroacético fuera tribromoacético? ¿Sería más ácido o sería menos ácido el tribromoacético? Sería menos ácido. ¿Por qué? Ok, perfecto. Bueno, entonces se dan cuenta lo que tenemos que entender y lo que se les va a evaluar. Entonces, ahora quiere decir, como estamos hablando de la base conjugada, ¿se acuerdan ustedes que tiene una carga negativa, verdad? Entonces, va a aumentar en el caso del flúor porque es más electronegativo, en el caso del bromo disminuiría respecto al cloro. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos flúor en lugar de cloro? Esto lo haría más estable porque el flúor atrae más carga que el cloro. Y ahora aquí en el caso del bromo, esta la haría menos estable que el cloro, por lo cual es menos ácida, porque el bromo es menos electronegativo que el cloro. Se dan cuenta que aquí yo no tengo que saber el dato exacto, yo solo tengo que saber según lo que es los halógenos que el flúor es más electronegativo del cloro, del bromo y el yodo. No tengo que saber el dato exacto. Bueno, ahora vamos a analizar la distancia. Se dan cuenta que con el primer ejemplo vimos la calidad, ¿verdad? Y la cosa fundamental para iniciar es saber qué carga estamos estabilizando. Bueno, entonces ahora vamos a ver en el caso, se dan cuenta, acá tenemos el ácido acético que sería el base, que tiene 4,76 de pH. Ahora con el yodo acético, se dan cuenta que está en posición, a esta posición se le llama alfa, que está a la par del grupo funcional. Es muy importante esa nomenclatura. Se dan cuenta que ahora en el carbono alfa sustituí un hidrógeno por yodo. Entonces, ¿qué espero yo, Nehemías, de mi ácido? ¿Que sea más fuerte o que sea más débil? Y que sea más fuerte. Entonces se dan cuenta que se comprueba porque el pH bajó, ¿verdad? 3.2. Ahora, a ver, Robinson, ¿y qué espera usted cuando yo lo sustituyo por cloro? Con respecto al yodo, ¿va a ser más ácido o va a ser menos ácido? ¿Y por qué? Sería menos ácido porque el pH vuelve a bajar. No, ahí sí que está mal en su inorgánica usted. Cuando baja el pH quiere decir de que aumenta la concentración de hidronios. ¿Y por qué aumentó la concentración de hidronios, Zuleni? Porque es más alta, o sea el pH más baja que la del yodo acético.
Bueno, a ver, William. Porque la concentración es más baja. Sí, pero ¿por qué? Usted solo me está diciendo un dato, pues. Yo le estoy preguntando la causa. ¿Por qué el que tiene cloro es más ácido que el que tiene yodo? Porque el cloro es más electronegativo y lo estabiliza. Significa que Bueno, esa es la respuesta que quería. Lo que me está diciendo usted, me responde eso en el examen y se lo pongo malo, pues. Porque lo que me está diciendo, me está contestando usted ahí es lo que da el dato, pues, ¿o no, Will? sí. Bueno, entonces, ojo con lo que contesta. Bueno, entonces se da cuenta de que aquí, en la primera parte, volvimos a ver la calidad, ¿verdad? En este caso, el cloro es más electronegativo, va a estabilizar más, por lo cual lo va a hacer más ácido. Ahora, miremos, acá abajo vamos a ver distancia. Mire, tenemos el 2-cloro butanoico. Aquí está en posición alfa. Aquí está en posición beta. Y aquí está en posición gamma. Entonces, a ver, Anthony, en este caso, ¿cuál espera usted que sea más ácido? ¿El que está en posición en el 2-cloro o en el 3-cloro? ¿Y por qué? Usted puede ver ya con los resultados cómo son, pero me tiene que explicar por qué. Bueno, a ver, Andrea, ¿qué dice usted? El que está en el 3-cloro. El que está, ¿y por qué será eso? Porque es más electronegativo. No, porque el cloro es igual que el cloro. Ahí no está variando la electronegatividad. A ver, Daniela, Nicole, ¿por qué será que es más ácido el que es 2-cloro al que es 3? Bueno, a ver, ¿a alguien se le ocurre, pues, jóvenes? El 2-cloro está más cerca del grupo funcional. Ok, el 2-cloro, que es el alfa, está más cerca del ácido carboxílico, que es el que están afectando. En cambio, en el 3-cloro está más alejado, por lo cual el efecto es más pequeño. Por eso aquí está la distancia. Y ahora, a ver, Daris, ¿por qué es más pequeño en el 4-cloro? Entonces, que los anteriores. Se da cuenta que es 452, quiere decir de que es menos ácido. A ver, Daris, ¿por qué? Porque está más alejado. Porque está más alejado. Ahorita está en posición 4, en posición gamma. Y si estuviera en posición delta, que sería posición 5, sería menos el efecto. ¿Ok? ¿Está claro eso, jóvenes? ¿No hay alguna duda? Bueno, a ver, Elisa, ahora vamos a ver la cantidad. Mire, pues, ahora, si nosotros comparamos el tricloroacético con el ácido acético, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué es muchísimo más ácido? Explíquenme. Se da cuenta que 476 tiene el acético y 0.70 tiene el tricloroacético, o sea que es muchísimo más ácido. Porque el acético es menos electronegativo. ¿Cómo si menos electronegativo? Ustedes eso no entienden. No entiendo qué me quiere decir con eso de menos electronegativo. Bueno, a ver quién me puede explicar por qué el tricloroacético es muchísimo más ácido que el acético. O sea, ¿los cloros qué hacen? ¿Aumentan la acidez o lo disminuyen? Gerardo. Aumenta. Vea, entonces mire Fátima, mire Elisa, ¿cuántos tiene ahí? ¿Cuántos cloros tiene ahora unidos a este carbono alfa? 3. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que hay más efecto porque hay 3 cloros de estabilización. Por eso, como es más estable, es más ácido. ¿Queda o no queda claro?
Sí, quedó claro. Entonces aquí estamos hablando de cantidad. Se dan cuenta que con cloroacético también es muchísimo más ácido este, porque en lugar de tener uno tiene 3. Bueno, a ver, Fátima, ahora, ¿por qué el trifluoroacético es más ácido que el tricloroacético? Porque el trifluoro es más electronegativo, o sea, el flúor. Ok, es más electronegativo, por lo cual atrae más carga y por lo cual estabiliza más a la base conjugada y lo hace más ácido. Entonces se da cuenta todos los matices que nosotros tenemos que entender para realmente poder hacer un análisis, pues, porque eso es lo que se les va a pedir en el examen o las comprobaciones. Bueno, vamos a ver los efectos inductivos en dobles enlaces. Bueno, entonces ahora tengo acá, se dan cuenta que tengo uno mono sustituido, ¿ok? Y miren ahora qué es lo que pasa. En este caso se dan cuenta que el metilo es un grupo agarrador de electrones, por lo cual esto va a favorecer la polarización del doble enlace, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tenga 4 hidrógenos a que tenga un metilo. Bueno, entonces fíjense pues, aquí me está dando un vector resultante que me está moviendo el doble enlace hacia este carbono. Bueno, eso produce una polarización. Y al tener una polarización este compuesto, pues aumenta sus propiedades físicas, ¿verdad? Porque ya en lugar de tener un doble enlace, tiene un doble enlace pero polarizado. Y eso genera lo que son las fuerzas dipolo-dipolo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir haciendo ejemplos respecto a esto. Acá podemos ver, miren pues, acá podemos ver cuando tenemos un sistema cis y cuando tenemos un sistema trans. Entonces miren pues, en este caso se dan cuenta de que estos vectores me van a dar un vector resultante que al sumarlo me tienen que quedar así. Entonces el vector resultante sería este, ¿no? Sería la hipotenusa. Bueno, entonces ahora en cambio en el caso del trans, ¿qué es lo que pasa? Acá se dan cuenta de que lo que está pasando es de que se están eliminando, ¿sí o no? Porque tienen en la misma magnitud pero diferente dirección, o sea que aquí al sumarlos les sale 0. Entonces este estaría polarizado, se dan cuenta, punto 4. Y en el caso de lo que es el trans, pues no estaría polarizado. Entonces aquí es evidente que las propiedades físicas de este compuesto son muchísimo más altas que las de trans, solo con el efecto de lo que es la posición de los sustituyentes. Bueno, entonces miremos ahora esto. Déjenme ver aquí, no sé si me fijé mal. Aquí podemos ver otra cosa del análisis. Miren, acá podemos ver, en este caso el punto de ebullición de este es más 4 y en el caso de este otro es más 1 grado centígrado. Se dan cuenta que hay 3 grados de diferencia debido a lo que es la posición de los grupos sustituyentes. O sea que quiere decir de que las posiciones de los isómeros cis y trans sí tienen que ver con las propiedades físicas y químicas, no solo físicas. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuando en lugar de tener un efecto inductivo positivo tengamos un negativo. Entonces ahora lo que tenemos son cloros. Se dan cuenta que acá, ¿qué es lo que está pasando? Acá estos atraen carga, ¿va? O sea, el vector va hacia el cloro. Y acá igual. Pero miren ahora acá, como la atracción es muchísimo mayor, entonces miren acá el efecto. En este caso se dan cuenta que si sale un vector y entonces este estaría polarizado. En el caso del trans otra vez se eliminan porque tienen igual magnitud y diferente dirección, por lo cual se eliminan, o dirección contraria. Se dan cuenta que acá, miren el punto de ebullición 60 grados y en el caso del trans 48.
este compuesto lo podemos separar por destilación simple. ¿Qué les parece? Este dato es muy importante para ustedes como ingenieros químicos y en alimentos. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta cómo es que está afectando en los efectos inductivos las propiedades físicas y químicas de los compuestos? No sé si hay alguna duda, joven. Bueno, ahora vamos a ver el trabajo. Vamos a dejar 10 minutos para que trabajen en grupos, no de 3, tal vez trabajemos en grupos, los grupos que ustedes quieran, de la cantidad que quieran, pero que no sea más de 10, ¿va? Entonces pueden trabajar esta, cuál sería el intermediario más estable, cuál de los anteriores intermediarios el menos estable, y el orden decreciente de su estabilidad. Bueno, entonces tienen 10 minutos, me suben a lo que es el Facebook, me suben su respuesta y me ponen el número, me ponen los nombres de los integrantes del grupo y me ponen su respuesta. Entonces yo solo quiero la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es de los anteriores el más estable? Pues pongan, por ejemplo, el 8, ¿va? O ¿cuál de los anteriores es menos? El 2, ¿verdad? Y de ahí tienen que poner el orden a su estabilidad. Bueno, entonces si ustedes logran hacer esto bien, pues quiere decir de que entendieron. Entonces les doy 10 minutos para que lo hagan, le toman foto, le ponen los nombres de los que están en el grupo y me envían la respuesta con foto al Facebook. Bueno, entonces ahorita les va a empezar el tiempo, jóvenes, 10 minutos. Empieza el tiempo, jóvenes. Armen sus grupos. Es que les estaba diciendo que tienen que aprender a trabajar en grupo, jóvenes. Ya empezó el tiempo. Ahí lo suben al Facebook, por favor, para discutirlo. Ahí les digo cuando termina el tiempo, jóvenes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Una persona lo tuvo del grupo o todos? No, solo una persona del grupo. Solo uno manda la respuesta. Pilas, pues, chicos.
Ya casi se terminó el tiempo, chicos, y no he recibido ninguna respuesta. Bueno, vamos a seguir, jóvenes, porque acá no hay respuesta. A lo mejor seguimos, pues, porque hasta que haya respuesta puedo hacer discusión. Bueno, vamos a seguir, pues. Vamos a ver el cuarto efecto, que sería efecto de resonancia. Entonces vamos a dejar la discusión cuando yo mire las respuestas, pues, porque no puedo hacer nada si no mandan en respuestas. Bueno, vamos a ver el efecto de resonancia, que es uno de los que más les cuesta siempre entender. Bueno, a ver, léame por favor, Daniela Nicole, por favor. A ver, Daris, por favor. Elisa. Léame, Elisa, por favor. Efecto de resonancia. Es un movimiento de electrones en un compuesto orgánico que se da cuando existen insaturaciones conjugadas dobles o triples enlaces que se separan por un simple enlace. La conjugación provoca que los orbitales P estén conectados. Ok, bueno, entonces la discusión la vamos a dejar hasta que haya respuestas, ¿verdad? Entonces tal vez la discutimos el próximo día. Entonces ahora tenemos insaturaciones conjugadas. Se dan cuenta que acá son dobles, triples, ya sean también heteroátomos. Acá tenemos en el ejemplo, cuando son conjugadas, quiere decir de que tienen uno sí, no, sí, no, sí. Acá triple enlace, sí, no, sí, no. Acá igual, doble enlace, sí, no, doble enlace, sí, no. Sí. Entonces, igual acá, se dan cuenta, conjugados, triple enlace, no, doble enlace, simple enlace, doble enlace. Están conjugadas, igual acá también con heteroátomo, doble enlace conjugado y doble enlace conjugado. Entonces, cuando estén los dobles enlaces, triples enlaces en forma alternada o conjugada, se da la resonancia. Bueno, ahora acá tenemos insaturaciones no conjugadas. Se dan cuenta que aquí tenemos sí, no, no, sí. Sí, no, 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 sí. O sea que aquí los dobles enlaces funcionan como enlaces separados. En cambio acá funcionan como un sistema, porque están conjugados. Igual acá, triple enlace, no, 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 doble enlace, no, no, doble enlace. No están conjugados. Doble enlace, no, no, doble enlace, no, 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 doble enlace. Triple enlace, no, no, doble enlace, no hay conjugación, doble enlace, no, 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 doble enlace, no hay conjugación. Entonces, en las conjugadas funciona como un sistema, desde este carbono hasta este carbono, en donde está la conjugación, y en cambio acá, estos tres dobles enlaces funcionan como dobles enlaces individuales. Esa es la diferencia. Vamos a ver de que los átomos o los electrones de los dobles enlaces se van a estar moviendo
desde este carbono hasta este otro. En cambio acá los enlaces pi solo se mueven del enlace que forma el doble enlace. ¿No sé si hay alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver cómo es que se realiza la resonancia o el movimiento de los electrones dobles en un conjugado. Entonces, a ver Fátima, ahí, ¿están conjugados o no están conjugados los dobles enlaces? Fátima. No sé. Bueno, a ver Gabriela, ¿están conjugados o no están conjugados? ¿Por qué no están conjugados? Por el carbono que está, digamos, como en medio. Bueno, entonces miren, pues aquí tiene sí, no, no, sí. Para que sea conjugado debe ser no, sí, pero no tiene que ser sí, no, sí. Entonces se da cuenta que aquí hay más de un átomo de carbono, o sea, no está conjugado. Bueno, ahora a ver, Gerardo, en este caso, en el 1,3-hexadieno, ¿está conjugado o no? No, desde que no se conjugó. A ver, Guido, ¿está de acuerdo que no está conjugado ese? No sé. A ver, Helen, ¿está conjugado o no está conjugado? Ya Gerardo dijo que no. ¿Qué dice usted? Sí están conjugados, Gerardo. Mire, sí, no, sí. Mire acá, sí, no, no, sí. ¿No queda claro eso, Gerardo, o no? Bueno, entonces lo importante es que no se confunda en el examen. Bueno, entonces quiere decir que en el 1,4 estos dos dobles enlaces funcionan como individuales. Y en el carbono 1 y en el carbono 3, el doble enlace funciona como un sistema. Pero podemos ver arriba cómo está. Miren, en el caso del 1,4 se dan cuenta que tiene los orbitales p formando el enlace pi, que es lo que tienen los lóbulos, y están separados los dobles enlaces. En cambio, miren, en el otro, ¿qué pasa? Los dobles enlaces están comunicados. ¿Se dan cuenta? Miren, acá tiene la comunicación. O sea que hay un traslape. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese traslape permite que los electrones se muevan desde el carbono 1 hasta el carbono 4. ¿Se dan cuenta? En cambio, en el otro solo se va a mover en carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir de que si los electrones se pueden mover desde este carbono hasta el carbono 4, se dan cuenta de que la carga negativa que da los electrones pi está dividido en 4 átomos. En cambio acá se dan cuenta que está dividido en 2. Entonces, ¿cuándo es más estable? ¿Cuando está dividido en 4 o cuando está dividido en 2? A ver, 2 átomos. Jeremy, ¿cuál es más estable? ¿En 2 o en 4? La carga negativa. José Sebastián ya se fue a dormir, Jeremy. A ver. En 4, porque quiere decir, en 4 sería un cuarto y en 2 sería un medio. Entonces quiere decir cuando entre más pequeña es la carga que tengan los átomos, más estable es. Entonces, ¿qué es lo que causa la resonancia? Causa estabilidad. Y cuando yo digo que es muy estable, a ver, Juan Alexander, ¿quiere decir de que es más reactivo o es menos reactivo? Es menos reactivo. Es menos reactivo porque esos dos parámetros son contrarios. Bueno, siempre lo explico con este ejercicio, con este ejemplo. Vamos nosotros a la feria y vamos a tirar al blanco. Vamos a tirar los famosos patitos. ¿A qué es más fácil que usted le pegue, Carla, a los patitos que se mueven o a los patitos que no se mueven? A los que no se mueven. A los que no se mueven. Bueno, entonces, se da cuenta que acá, en ese caso, la metáfora sería, los que no se mueven
serían los que no tienen resonancia, en cambio los que se mueven son los que tienen resonancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Como la carga está más dividida, compartida, quiere decir de que se está moviendo. Entonces resulta que por eso los reactivos les cuesta más reaccionar con los que tengan resonancia a los que no tengan resonancia. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿O hay alguna duda? A ver, léame Kevin Alejandro, por favor. Los enlaces pi conjugados indican que están traslapados los orbitales p. En ese traslape se presenta el movimiento de electrones. Ok, o sea que los electrones, debido a ese traslape, es como que fuera un alambre. Se pueden mover en donde esté la conjugación. Bueno, entonces vamos a ver, a detallar cómo se mueven los electrones en el 1,3 hexadieno. Miren todas las estructuras de resonancia. Bueno, entonces lo primero que vamos a saber y tenemos que entender es lo siguiente. Cuando el compuesto es neutro, o sea, se dan cuenta que este compuesto es neutro porque no tiene carga. ¿Está claro eso, Lilian, o no? Sí, está claro. Bueno, entonces cuando no tiene carga va a tener los siguientes movimientos. Se puede mover hacia los extremos. Se dan cuenta que hacia el extremo izquierdo sería el rojo y hacia el extremo derecho sería el azul. Entonces ahí se van a estar moviendo los electrones. Miremos el movimiento. La otra cosa importante y que me falla mucho es de que no tienen que poner la flecha solo con una punta. Miren, acá es una flecha con doble punta. A ver, ¿qué entendería usted, Lilian, por esa doble flecha? ¿Qué le da a entender esa doble flecha? Que es reversible, o sea, puede ir hacia ambos lados. O sea que se pueden transformar el uno al otro, ¿sí o no? Eso significa, y por eso es de que no funciona la flecha, porque la flecha significa que va solo a un lado. ¿Está claro, Lilian? Sí, está claro. Entonces, eso es lo que se les evalúa también en las estructuras de resonancia, que pongan estos correctos. Entonces, miren pues, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a polarizar el enlace y los electrones, aquí está la flecha, se van a mover hacia el carbono de la punta izquierda. Se dan cuenta que cuando se mueven, estamos yendo para este lado. Acá quedó ahora la carga negativa en el carbono y la carga positiva en el carbono 2. O sea que se polarizó el enlace. Bueno, entonces miren pues, ¿qué es lo que pasa? Ahora, fíjense pues, como hay una conexión entre el carbono 2 y el carbono 3, entonces ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces el enlace pi, este que está acá, va a pasar en donde tiene la carga positiva. Pero miren ahora, en donde tiene la carga positiva, ¿qué se formó? Se formó el doble enlace. Se dan cuenta que aquí ya este quedó con la carga negativa en un extremo. Al formarse el doble enlace, se dan cuenta que se destruyó este doble enlace, por lo cual este carbono que está en el extremo va a quedar con carga positiva porque le quitaron sus electrones. Fíjense pues, entonces resulta que hasta ahí puede llegar la resonancia porque ya no hay más conjugación. O sea que la resonancia depende de los dobles enlaces conjugados. En este caso solo tenemos dos. Bueno, entonces ahí terminaría el movimiento hacia la izquierda. Ahora, una cosa importante es que entre más separadas estén las cargas, más estable es la estructura. Entonces aquí podemos decir de que la más estable es esta última porque tiene más alejadas las cargas. Bueno, ahora miremos el movimiento hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta que nos olvidamos, no hacemos nada del otro lado? Entonces solo movemos del carbono 3 al carbono 4. Entonces cuando se movió los electrones al carbono 4, se dan cuenta que el carbono 4 quedó con carga negativa. Pero el carbono 3 quedó con carga positiva. Como esta carga está conectada con el doble enlace carbono 1, carbono 2, entonces el doble enlace se mueve para formar el doble enlace carbono 2, carbono 3,
pero el carbono del extremo queda con carga positiva. Y la carga negativa siempre les va a quedar del lado, en este caso, del lado derecho. ¿Ok? Entonces, esta sería la estructura más estable de este lado. O sea, si se dan cuenta, estas dos son equivalentes porque la distancia, porque la distancia entre el carbono es la misma, solo que están en cargas contrarias. Bueno, entonces, cuando el sistema es neutro, siempre se van a mover a los extremos. Vamos a ver que tenemos tres casos, tenemos cuatro casos. Tenemos con carga positiva, con carga negativa y con radical libre. Entonces, ¿cuántas estructuras de resonancia tienen acá? Pues por eso hay que contarlas. Esta sería la inicial, de ahí 2, de ahí sería 3, de ahí sería 4, de ahí sería 5. O sea que tienen 5, incluyendo la original, o tienen únicamente 4. Normalmente decimos 5. ¿Ok? 5 estructuras de resonancia. Bueno, ahora, a ver, léame por favor, María de Fátima. A mayor distancia... No, la anterior, ahí me salió esa antes. El anterior párrafo. Tenemos 4 estructuras de resonancia sin contar la original o 5 contando la original. Ok. A ver, léame por favor. ¿Dónde me quedé? A ver, Michelle. El segundo párrafo. Hay alguna estructura más estable, a mayor distancia entre las cargas, más estable es la estructura de resonancia. Entonces se dan cuenta que las estructuras más estables son las de los extremos que les había puesto. A ver, léame Nehemías, por favor. Las estructuras de resonancia aumentan la estabilidad y debido a que hay más átomos que comparten la carga. Ok, entonces es importante. A mayor estructura de resonancia, mayor estabilidad. Bueno, entonces, a ver, léame Robinson. ¿Cuál es el efecto de la resonancia? Bueno, a ver, léame William. Aumenta la estabilidad del compuesto, pues más átomos comparten la carga y esto hace menos reactivo, comparado con un compuesto que no posea resonancia. Ok, o sea que la resonancia me va a funcionar. Déjenme ver aquí, no sé por qué no puse efectos. Vamos a ver. Entonces, fíjese pues, a mayor cantidad de compuestos de dobles enlaces conjugados, pues mayor va a ser la estabilidad. O sea que en lugar de ser 2, son 3 conjugados, va a haber mayor estabilidad, ¿verdad? ¿Está claro, jóvenes, o no? ¿O hay alguna duda? Bueno, vamos a darle pues ahí sí. Bueno, entonces tenemos los tipos de compuestos que sufren resonancia. Vamos a ver los compuestos neutros, que es lo que vimos anteriormente. A ver, léame por favor, Anthony. Tipos de compuestos que sufren resonancia. Sí, es que íbamos hasta el tercero, donde está el magenta, hasta ahí vamos. En el tercero, muy bien. 1. Punto A. Solo con átomos de carbono. Movimientos a los extremos. Lo que les decía a jóvenes, acá tenemos 3 conjugados, ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí. Y entonces el movimiento tiene que ser hacia los extremos. Bueno, ahora cuando tenemos heteroátomos, ¿qué va a pasar? Pues normalmente va a ser lo mismo, solo que vamos a analizar que cuando se mueve en el heteroátomo, que normalmente es más electronegativo, van a ser más estables. Porque acá el oxígeno es más electronegativo, por lo cual va a querer más la carga negativa. Bueno, acá tenemos el nitrógeno igual, ¿verdad? Se mueven a los extremos, pero la que van a salir más estable va a ser cuando el nitrógeno tenga la carga negativa. Bueno, a ver, léame Andrea, por favor. Si se favorece el movimiento hacia el movimiento de los electrones hacia los heteroátomos, pues no más electronegativos y van a preferir la carga negativa.
Ok, o sea que, ¿se acuerdan ustedes? Pues por estabilidad, pues los átomos me favorece el movimiento. Vamos a arreglar esto porque eso no está. Van a querer los electrones los heteroátomos, ¿verdad? Entonces por eso es de que va a favorecer al movimiento hacia los heteroátomos. Bueno, ahora miremos cuando los compuestos tienen carga positiva. A ver, léame por favor. Y hoy, cabal, jóvenes, recibí una noticia muy bien triste, va, de una mi alumna de la San Carlos de farmacia, que le di clases en el 2015 y falleció. Y patoja, ¿verdad? Ya química farmacéutica, muy bonita, inteligente y cabal me dio la noticia. Ustedes, qué triste eso, ver que una persona joven muera, ¿verdad? No sabía cómo. Ahí le pregunté a sus compañeras y parece que tenía problemas de salud, ¿no? Pero realmente pues es una tristeza fuerte, pues, porque uno espera verlos a ustedes todavía, saber de ustedes aunque ya esté alguien viejito, ¿va, jóvenes? Y realmente pues a veces ha tenido, en el caso ahorita de las clases virtuales es diferente a las clases presenciales, ¿va? Porque uno los conoce, les sabe, les ha hablado y todo, ¿verdad, jóvenes? Entonces es más fuerte la relación que tiene uno presencial, ¿verdad, jóvenes? Entonces son cuestiones bien tristes, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos pues. Entonces acá se dan cuenta ustedes que tenemos la carga positiva, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El flujo de la carga va a ir hacia lo que es la carga positiva. Entonces los electrones, se dan cuenta que esta carga positiva está en conjugación con estas, porque este enlace, este carbono está hibridizado sp2, o sea que aquí va a estar la carga positiva en un orbital p que va a estar en conjugación con este. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los electrones o los dobles enlaces se van a mover hacia la carga positiva, ¿bien? Y ahora el que va a tener la carga positiva es el carbono en medio. Luego, este doble enlace se va a mover hacia acá y la carga positiva va a quedar en el carbono del extremo. Entonces, la carga positiva se puede mover desde este carbono hasta este carbono. Y ahí es el problema que tiene el reactivo, de que la carga positiva va a estar en el carbono este, en el carbono este y en el carbono este. Entonces es más difícil poder determinar hacia dónde va a atacar y por eso es menos reactivo. Bueno, a ver, miremos el caso 2b. Léame, Daris, por favor. Como heteroátomos. En el movimiento de los electrones lo provoca la mayor electronegativa del heteroátomo y genera los electrones pi, dejando el carbono con carga positiva, generando la resonancia con los dobles enlaces conjugados. Entonces, cuando hay un heteroátomo, pues va a haber una influencia igual que el anterior. Fíjense pues, acá que tenemos un heteroátomo, pues esta va a jalar la carga hacia este carbono, porque cuando este se polariza, se dan cuenta, entonces me va a dejar una carga positiva a este carbono y este está en conjugación, entonces me va a jalar los electrones para compensar esa carga. Igual el nitrógeno es más electronegativo, va a jalar los electrones del enlace pi, va a formar una carga positiva acá y me va a jalar los electrones de los dobles enlaces porque están conjugados. Bueno, entonces normalmente cuando tenemos heteroátomos, las más estables van a ser hacia donde está la carga positiva. Bueno, miremos la 3. Compuestos con conjugación carga negativa. Vamos a ver el primer caso. A ver, léame, Fátima, por favor. 2A solo con átomos de carbono. El movimiento de los electrones va desde la carga negativa, forma un doble enlace y impulsa a los electrones del doble enlace conjugado hacia el carbono más alejado. Entonces, lo importante de lo que es la carga negativa es que se dan dos movimientos al mismo tiempo. En la carga positiva solo se da un movimiento. Entonces, miren, acá tenemos el que es neutro y no tiene heteroátomos. Aquí tiene una carga negativa que está conjugado con este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se forma el doble enlace acá, miren,
pero va a empujar a o va a romper este doble enlace y la carga negativa va a pasar hacia este extremo. Porque cuando se forma el doble enlace tendría 5 enlaces este carbono, por lo cual tiene que romperse el doble enlace. ¿Ok? Entonces, al romperse el doble enlace, la carga negativa queda en el carbono más alejado, en este. Bueno, luego otra vez, como está conjugado con este doble enlace, estos electrones forman el doble enlace acá y empuja a este doble enlace rompiéndolo hacia el extremo. Entonces, cuando ustedes tienen movimiento de resonancia con cargas negativas, se dan dos movimientos al mismo tiempo. A ver, miremos por favor, Gabriela Alejandra, el B. Con heteroátomos. Los heteroátomos, si tienen carga negativa, pueden ser donadores si están conjugados con dobles enlaces. Siempre son dos movimientos. Igual, se dan cuenta, carga negativa son dos movimientos. Aquí el oxígeno tiene carga negativa, entonces al formar el doble enlace acá, va a romper este doble enlace y la carga negativa me la va a pasar a este carbono. Igual el nitrógeno, aquí el nitrógeno carga negativa, forma el doble enlace y me empuja, me rompe este doble enlace y la carga negativa en el otro quedaría acá. Bueno, ahora vamos a ver con los compuestos de conjugación con radicales libres. A ver, vamos a ver, en este caso no tienen carga, ¿verdad? Porque los radicales libres no tienen carga. A ver, léame por favor, Gabriela Alejandra. Solo con átomos de carbono, movimientos desde el electrón va hacia el doble enlace y lo rompe homolíticamente. Ver que la flecha tiene solo una punta porque se mueve un electrón. Hay 3 movimientos. Ahí solo es una punta, no puntos. Voy a cambiar eso una vez. Solo una punta, ¿verdad? Porque solo se está moviendo un electrón. Bueno, ya casi para terminar, jóvenes. Esto es complicado, jóvenes, y tienen que estudiarlo. Como les dije, a muchos les aconsejé, trabajen en grupo, jóvenes. Así aprenden mejor. Ahorita que va a tener su laboratorio presencial, comuníquense. Bueno, y mejor si es de 3 a 5, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Gerardo. Espera, ¿qué estaba haciendo yo? Es que me confundí, ¿va? Ahí estoy. Ahorita lo voy a poner, disculpe, estimado. Bueno, entonces ahí nos quedamos leyendo. Entonces ahora miren, tenemos un electrón que está conjugado con este doble enlace. Entonces miren, este electrón se mueve y este doble enlace lo rompe homolíticamente. Se dan cuenta aquí, un electrón del doble enlace forma el doble enlace acá y en esta punta les queda un electrón. Ahora igual acá se forma el doble enlace acá, un electrón es el que forma el doble enlace y rompe homolíticamente forma el doble enlace acá y ahora el radical le queda en la punta. O sea que el electrón va desde aquí hasta acá. Entonces esto es importante que lo practiquen porque si no nunca van a aprender cómo se dan estos movimientos. Entonces por favor ahí repasan esto que les puse acá, ahí nos vamos a quedar. Y entonces seguimos el día miércoles viendo esto que es bastante importante y es bastante difícil de ver, ¿va, jóvenes? Por eso se los he tratado de explicar. Ahorita les puse más explicación. Entonces ya saben que hay movimientos, cargas negativas, cargas positivas, radicales y cuando es neutro. Tiene diferentes movimientos. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda, chicos, o alguna inquietud. ¿Estamos bien? Bueno, entonces nos seguimos viendo. Que tengan una feliz inicio de semana y nos vemos el próximo miércoles. Se cuidan, ahí se acuerdan que examen corto, ¿verdad? Y que tengan, que Dios los bendiga y cuídense. Gracias, licenciado.
Igualmente, joven. Chiquilla.